en una oficina, está en el hospital, entonces tiene que, le dificulta un poquito más conectarse, pero se va a conectar ahorita. Mientras llega el doctor, voy a pasarles la asistencia, ¿ya? ¿Me confirman que ya está abierto el formulario? Ya, listo. Entonces, por favor, vayan marcando su asistencia mientras se conecta el doctor. Bien, y también aprovechar que el doctor todavía no está, el cuestionario de control, o sea, con las consultas, han habido mucho más consultas de digestivo que de respiratorio, pero igual han sido pocas, ¿no? Entonces, si alguno no tuvo la oportunidad de llenar el cuestionario de control, pero todavía, después de haber revisado la clase, tiene alguna pregunta, puede formularla para que el doctor, aparte de terminar de hacer su presentación con las consultas que llegaron, este, pueda resolver las otras dudas que tengan, ¿no? Si ustedes han podido apreciar, farmacología gastrointestinal tiene bastante fisiología, es muy interesante, por lo menos a mi parecer. Y igual es farmacología respiratoria, porque el hecho de poder administrarlo por una vía específica hace que la farmacología sea distinta, ¿no? La farmacocinética desde como una base. Ya está el doctor Roach. Doctor. Bien, entonces, chicos, los dejo con el doctor Rauch, pero creo que no le está funcionando creo que no se le escucha, doctor. Creo que no le está funcionando el micrófono. Mm,
Doctor, no sé si usted está hablando porque no logramos escucharlo. Hola, ¿me escuchan? Doctor, ahora sí, ya se le escucha. Ahora sí me escuchan. Sí, muchas ¿Ven gracias, la doctor. presentación? Sí, doctor, ya podemos verlo. Gracias por estar acá con nosotros en esta oportunidad. Bien, hemos desarrollado la clase de farmacología del sistema digestivo. Entonces, bueno, hemos recibido algunas preguntas, ¿no? Bastante interesantes todas, basadas básicamente en lo que hemos conversado, un poco sobre los medicamentos que se usan, como los inhibidores de protones, los prokinéticos, el estreñimiento y todo eso, ¿no? Hay que recordar pues, que estos medicamentos que vamos a revisar nuevamente en los próximos minutos son medicamentos bastante usados, ¿no? Y en esa visión les voy a presentar algunas cosas que tienen que ver más con el uso del medicamento y cómo se ven las cosas en el escenario real. Algo de lo que conversamos un poco y siempre es bueno recordar, sobre todo cuando usamos estos medicamentos llamados inhibidores de los protones, que son la estrella en el manejo de la secreción del ácido. Si ustedes recuerdan, en su clase de fisiopato, las enfermedades relacionadas al ácido es un desbalance entre factores agresores y protectores, ¿no? El principal factor agresor es el ácido, la infección por el Helicobacter pylori, los cánceres, los tumores, todos tienen algo que ver con el ácido. Y ahí tenemos que tener presente el famoso eje gobernado por la gastrina, las células enterocromafines y la secreción de ácido. ¿Qué es lo que pasa cuando ingerimos alimentos? El alimento llega al estómago, la distensión gástrica, la presencia de alimentos en el estómago, motiva la secreción de gastrina, ¿no? Esta hormona llamada gastrina, que es producida por las células G que se encuentran en la pared del estómago, estimula a las células enterocromafines a la producción de una sustancia llamada histamina, ¿no? Esta histamina va a estimular a la célula parietal a la producción de ácido. La acetilcolina también que se estimula por la vasodilatación, por la dilatación del estómago, la dilatación de las musculares, también estimula la célula parietal. Eso produce mayor cantidad de ácido, se produce la digestión, y cuando hay mucho ácido en el estómago, las células D emiten un neurotransmisor llamado somatostatina, que le dice a la célula G, oye, ¿sabes qué? Ya no produzca más ácido, ¿no? Entonces es un sistema de retroalimentación negativa. Eso hay que tenerlo muy presente, porque al final lo que vamos a modificar en el tratamiento es esto, ¿no? Problema de ácido, lo que queremos es que haya menos ácido. Y todos los medicamentos que ustedes han revisado tienen que ver con esto. Entonces, la estrella, como les dije al principio, son los inhibidores de bomba de protones, porque esta célula parietal, en su extremo luminal, en que apunta hacia el estómago, tiene una bomba que lo que hace es saca hidrógeno, mete potasio, se une al cloro y forma el ácido clorhídrico. Ese es el estímulo final de la histamina, de la acetilcolina y de la gastrina, ¿no?
Entonces, lo que hacen estos medicamentos inhibidores de la bomba de protones para que no haya ácido en el estómago es unirse de manera irreversible a esta bomba. En relación a la bomba de protones, hay que acordarse que el principal estímulo de la activación de esta bomba de protones, que significa que se presentan hacia el lado luminal de la célula parietal, porque pues están todas guardaditas acá adentro y de ahí salen hacia la luz, es la comida, ¿no? Eso, por eso es que primero hay que comer y después lo ideal es que haya una cantidad de células parietales en la luz, al momento de que hay mayor cantidad de fármaco a nivel de la mucosa del estómago. Entonces, por eso es que se toma el medicamento 30 minutos antes de los alimentos. No, eso sí lo habíamos mencionado, ¿ya? Es importante recordar que esta es una unión irreversible. Y acá hay algunas características del medicamento, ¿no? Es un medicamento que se absorbe a nivel duodenal, principalmente, que realmente se absorbe en todo el intestino delgado, ¿no? Y tiene un tiempo de vida media corto. La mayoría viven entre hora y media y 4 horas, ¿no? Sin embargo, ese efecto de unión irreversible con las células, con las bombas de protones, hace que su efecto terapéutico dure 8 horas, 12 horas, 14 horas, dependiendo del inhibidor de bomba de protones que usemos, ¿no? Entonces, es porque esa unión es irreversible. Eso es lo que les comentaba. Acá está la bomba de protones, sale hidrógeno, entra potasio, ¿no? Se une con el cloro que se difunde a través de la membrana del lado luminal de la célula parietal y forma ácido clorhídrico. Lo que hace el inhibidor de bomba de protones es bloquear la salida de hidrogenados, ¿no? Y los estímulos principales, la acetilcolina, la histamina y la gastrina, ¿no? Para recordar un poquito más sobre el mecanismo de acción exactamente, el inhibidor de protones es un profármaco, no es que entra en su estado en que va a funcionar, y para convertirse en ese principio activo que se va a unir a la bomba de protones, tiene que activarse y se activa en el ácido del estómago. Entonces, el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, lo que ustedes hayan indicado, va a viajar por todo el organismo, ¿no? Se va a absorber por el intestino, va a llegar hacia la luz de la célula parietal y debería regresarse, debería difundirse de nuevo hacia adentro. Entonces ahí tiene que transformarse y el ácido lo transforma en una sulfenamida de omeprazol o de pantoprazol, ¿no? Esa sulfenamida lo que hace es evitar que se regrese, ¿no? Que vuelva a entrar en la célula. Y a esa forma se une a la bomba hidrógeno-potasio ATPasa y bloquea la secreción de ácido, ¿no? Y con eso aumenta el pH. Este es básicamente el mecanismo de acción. Por ahí nos habían preguntado un poco sobre eso. Dosis. Esto sí no nos preguntaron, pero siempre es bueno tener presente las dosis. Hay distintos tipos de dosis, ¿no? Hay la dosis estándar, la dosis doble y la dosis dividida, ¿no? Hoy en día hay terapias, por ejemplo, por ahí me preguntaron sobre el síndrome de Solling-Levinson y también en los casos de infección por Helicobacter pylori, que son un poco más comunes, en donde la tendencia es a dar dosis altas, ¿no? Que es una dosis alta de un inhibidor de protones, son dobles dosis, ¿no? Y el objetivo es tener el pH lo más alcalino posible la mayor cantidad de horas del día, ¿no? La mayoría de inhibidores de bomba de protones tienen que darse 30 minutos antes de los alimentos por el mecanismo que les había comentado. Hay algunas formulaciones novedosas que nos cambian a veces ese enfoque, ¿no? Por ejemplo, ha salido hace ya varios años, poco para el tiempo de existencia del fármaco, una combinación de lansoprazol que tiene cubiertas entéricas que hacen que ciertos gránulos absorban más rápido que otros, ¿no? Esa combinación se llama lansoprazol. Y lo que se propone con esta modificación en la absorción del medicamento es que no haya problema con la interferencia con alimentos, porque siempre hay mayor tiempo de absorción. Entonces, a medida que se van activando las bombas de protones, se van bloqueando.
Y lo otro que también es interesante es las formulaciones de inhibidor de protones con bicarbonato, ¿no? ¿Qué es lo que hace el bicarbonato? Neutraliza el ácido del estómago, ¿no? Entonces, lo que buscan es absorción de inhibidor de protones a nivel del estómago. Y la vasculatura del estómago es mucho mayor que la vasculatura del intestino. Entonces, la idea es de que tenga concentraciones terapéuticas más rápido, mayor absorción, ¿no? Y esto se diseñó casualmente pensando en la historia de los metabolizadores, ¿no? La historia de los inhibidores de protones, medicamentos que nacieron en el año 1988, tiene que ver mucho con la historia de los metabolizadores, ¿no? El gran problema de los metabolizadores lentos y los rápidos, ¿no? Y los ultra rápidos. Los metabolizadores ultra rápidos lo que hacen es se eliminan el medicamento rápidamente y no tiene efecto. De hecho, en Japón hay un problema y por eso nace el vonoprazan, ¿no? Y la otra familia de bloqueadores de la bomba de potasio, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual existen varios tipos de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y una de las formas de tratar de que haya un montón de inhibidor de bomba es, pues, promoviendo mayor absorción en un territorio altamente vascularizado con el estómago y para eso pues le agregan bicarbonato, ¿no? Todos son propuestas, realmente, bueno, en el Perú no tenemos asociación con bicarbonato y omeprazol, pero por ejemplo en los países donde hay como Colombia, lo están usando como alternativa para los metabolizadores rápidos, ¿no? Y al menos en la terapia para el Helicobacter pylori, donde es una terapia donde se usan varios medicamentos, ha tenido algunos resultados. Nos preguntaron también sobre el gastrinoma. Gastrinoma es poco frecuente, ¿no? Pero se tiene que pensar en esta situación cuando yo tengo un paciente con una enfermedad relacionada al ácido que no es el Helicobacter pylori, que no es antiinflamatorio y que no mejora, ¿no? Entonces lo primero es, no es Helicobacter, no es AINES, entonces sospecho de gastrinoma y lo que hago es dosaje de gastrina, ¿no? Si encuentro mi gastrina elevada, obviamente la condición para hacer el dosaje de gastrina es haber suspendido mi inhibidor de protones por lo menos 72 horas, idealmente una semana. Veo si el paciente tiene ácido, se hace una prueba que se llama pHimetría y vemos si realmente esa elevación de gastrina está relacionada a aumento del ácido, ¿no? Entonces ya, si hay ácido relacionado a la gastrina y finalmente, cuando hay mayor ácido, cuando hay aumento de gastrina, ya hago una prueba que se llama estimulación de secretina, ¿no? Si con la prueba de estimulación de secretina tengo mayor concentración de gastrina, es un gastrinoma, ¿no? Y de ahí viene la segunda parte y viene la parte poética del gastrinoma. ¿Dónde está el gastrinoma? Pues es un tumorcito el gastrinoma, ¿no? Que produce, relacionado al síndrome de Solinger-Levinson, y eso es el productor de la hormona, ¿no? Entonces hay que ubicarlo. No siempre es sencillo, ¿no? Por eso es que la terapia médica, cuando uno tiene esa situación, es dar inhibidores de protones a altas dosis, o sea, doble dosis, 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena, ¿no? Y mientras voy buscando dónde está mi gastrinoma, ¿no? Y es como cultura general, seguro que en algún momento lo van a revisar, el famoso triángulo del gastrinoma que suele ubicarse entre la unión del hepático común y el cístico, entre el cuello y la cabeza del páncreas, y la unión de la segunda y tercera porción duodenal. Se hace un triángulo y por aquí tienen asiento la mayor cantidad de gastrinomas, a veces están en la segunda porción duodenal, a veces están en la cabeza del páncreas, a veces están en el estómago, a veces están en el conducto biliar, por ahí se meten, ¿no? Difícil de buscar, son tumores pequeños, 1.2 centímetros, y una vez que uno no lo encuentra, lo que tiene que hacer es sacarlo, tiene que operar. Al ser los medicamentos tan usados, tienen efectos adversos. ¿Ya? Son un montón de efectos adversos que tienen los inhibidores de protones. De ahí entramos a una discusión que si ustedes abren alguna revista relacionada a fármacos en gastroenterología, esto nunca termina, ¿no? Porque todos los días hay alertas, reportes, salió algo nuevo, ¿no? Lo cierto es que son medicamentos que se usan un montón. Entonces, siempre van a estar documentándose algunos efectos adversos.
Por ahí la diarrea y la miopatía que me habían preguntado están reportados, ¿no? Esa la historia de la miopatía es bien curiosa, ¿no? El primer reporte es con lansoprazol. Y resulta, pues, es un paciente que está haciendo lansoprazol y después del lansoprazol tiene astenia, decaimiento, le hacen estudio de miopatía, aumenta la CPK, que es una enzima que indica destrucción muscular, presenta mioglobina en orina, ¿no? Que es otro criterio diagnóstico de miopatía. Y dicen, pucha, hay que buscar la causa y se tienen que buscar pues, medicamentos, enfermedades inmunológicas, una serie de cosas, ¿no? Y no encontraron la causa, le suspendieron el lansoprazol y mejoró. Le volvieron a dar porque tenía una indicación para uso inhibidor de malcotones y de nuevo hizo su miopatía. Entonces, de ahí se propone, ¿no? Ay, sí, el medicamento produce miopatía, pero no es tan fácil achacarle a un fármaco un efecto adverso porque hay una serie de criterios. Y bueno, los inhibidores de malcotones tienen un montón, ¿no? Por ejemplo, el doctor Lazarus, en el año 2016 hizo un estudio basado en otras fuentes de información sobre riesgo de enfermedad renal, nefritis intersticial, que recurrentemente podría provocar por IDPs, que recurrentemente podría provocar el problema enfermedad renal crónica, ¿no? Y sí hay algún riesgo aumentado de lesión renal aguda o crónica, tanto en estudios de poblaciones en las que se investigaba aterosclerosis, no como estudios en algunos sistemas de salud, ¿no? Riesgo aumentado en distintas cantidades. Pero, y siempre hay un pero, y siempre hay algunos problemas, cuando se empezó a evaluar los estudios que no habían sido diseñados para ver efectos renales en enfermedad por IDP, sino por otras razones, se dieron cuenta pues, que la población que usó inhibidores de malcotones, por alguna razón, tenía otras comorbilidades que aumentaban el riesgo de enfermedad renal, hipertensos, diabéticos, antidiuréticos, antiinflamatorios, todas esas cosas que ustedes ya han visto que producen mayor riesgo de daño renal, ya pues tenía mayor riesgo. Entonces no podéis decir contundentemente que es el inhibidor de malcotones lo que produce el problema. Igual pasa, bueno, la situación con la diarrea es distinta, porque con la diarrea sí hay un mecanismo muy evidente, ¿no? Que es el cambio del pH en el estómago. Eso significa que cambia el pH casi todo el intestino. Pero hay estadios en la diarrea, ¿no? Eso lo digo porque me parece bastante interesante, es cómo se comporta el intestino frente a los agentes productores de diarrea. Un intestino sano previamente tiene un microbioma que son las bacterias o hongos y parásitos que viven en el intestino, la microbiota, ¿no? Habitual es cuando el paciente está sano. Cuando está expuesto al medicamento, la microbiota empieza a cambiar. El inicio de la modificación, nosotros, bueno, se conoce como el estadio 1, ¿no? Y te vuelve susceptible a tener un problema de diarrea crónica. Por ejemplo, si estás tomando omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, el uso de los inhibidores de malcotones se vuelve susceptible. Y obviamente, si se combina con antibióticos y con otras cosas, la susceptibilidad aumenta. Luego viene la colonización por patógenos. En este caso, pues tenemos la colonización por Clostridium difficile, ¿no? Que es lo que produce la diarrea, la colitis pseudomembranosa, ¿no? Y ahí no es suficiente todavía para tener la enfermedad, ¿no? Recién en el estadio 3 empiezan los síntomas de diarrea, ¿no? Y ese cuadro de diarrea puede ser tan aparatoso que llevará al paciente a hospitalizarse. De hecho, un problema común en las unidades de cuidados intensivos de los países desarrollados son las diarreas por Clostridium difficile, ¿no? Si luego le doy al paciente terapia, curiosamente antibiótica, con vancomicina, ¿no? O metronidazol, el paciente puede empezar a mejorar. Mi última situación sería en que no mejore y ahí me queda, bueno, otras estrategias como el trasplante fecal, ¿no? El asunto es que lo que hacemos nosotros cuando damos medicamentos como inhibidores de malcotones o antibióticos por largos periodos de tiempo o mal indicados, volvemos a nuestro paciente susceptible a desarrollar una diarrea asociada a sobrepoblaciones bacterianas o por Clostridium difficile. Entonces,
hay varias situaciones propuestas que pueden producir efectos adversos por el uso de inhibidores de protones. Una nefritis intersticial aguda en el riñón, que cuando se vuelve recurrente produce enfermedad renal crónica. A nivel neurológico, se habla sobre deficiencia de vitamina B12, que de hecho produce síntomas neurológicos, el problema de la absorción por la disminución del ácido. Y también hay el bloqueo de la enzima que se encarga de degradar la sustancia amiloide, lo que produce es un depósito de beta-amiloide en las neuronas, ¿no? Está propuesto como una causa de demencia. En el hueso también la hipergastrinemia podría conducir a un hiperparatiroidismo, con la disminución consecuente de la absorción de calcio, igual que la disminución de la acidez podría disminuir la absorción de calcio. En el nivel cardíaco hay una interacción propuesta con el clopidogrel, ¿no? Porque comparten la misma cadena de citocromos para su metabolización, ¿no? Entonces, hay unos trabajos publicados que hablan sobre aquellas personas que tuvieron un infarto y salieron de alta después de su infarto, un evento coronario, y tomaron la combinación de clopidogrel e inhibidor de protones, tuvieron mayor riesgo de desarrollar un nuevo evento cardiovascular, ¿no? O un nuevo stroke, que es el evento cerebrovascular. Y el mecanismo propuesto es que el inhibidor de protones inactiva el efecto del clopidogrel. Como voy a mostrar después, esto no está del todo demostrado, pero si recuerdan, al principio cuando comentamos sobre el medicamento, sobre el inhibidor de protones, es un medicamento que tiene efecto largo porque bloquea la bomba de protones. No, ahí está la clave en las horas que bloquea la acidez. Pero su tiempo de vida media es corto, no dura hasta 4 horas. Entonces, ante esa duda, y siendo la enfermedad cardiovascular una enfermedad pues, con alta posibilidad de lesiones y todo eso, lo mejor de todo, si tengo esa preocupación, es separar las dosis. En el colon, el cambio de la acidez produce una disminución un cambio en la microbiota intestinal. De hecho, el efecto trófico de la gastrina sobre los colonocitos está demostrado, ¿no? Y es uno de los mecanismos por lo cual también hay síntomas intestinales en el síndrome de Soleil-Ellison. En los pulmones hay un cambio en la microbiota de los pulmones. Así como hay microbiota del intestino, también hay un cambio en la microbiota de los pulmones, ¿no? Y de hecho la acidez del estómago la afecta, sobre todo cuando hay situaciones de reflujo. Entonces parece que hay un sobrecrecimiento de bacterias en el estómago, que cuando hay episodios de reflujo, contamina y aumenta el riesgo de neumonía. En el músculo, el mecanismo propuesto para la miopatía, que no es tan claro, hay pocos reportes de casos de esta situación, está a nivel enzimático, ¿no? También en la cadena de citocromos, pero también está relacionado a la conducción de potasio a nivel muscular. También las deficiencias de vitamina B12 y de hierro producen anemia. A nivel hepático, sobre todo en pacientes cirróticos, cambiar la microbiota ya es una causa que se ha demostrado que produce síndrome hepatorrenal, ¿no? Que es una enfermedad renal de los cirróticos, ¿no? Que produce mayor riesgo de encefalopatía, mayor deficiencia de vitamina B12. Y en el estómago, obviamente, si yo bloqueo el ácido, las células productoras de gastrina van a crecer y se producen hiperplasia de algunas glándulas, ¿no? Que se observa con una hiperplasia de células parietales, ¿no? Entonces, si vemos pues todas las cosas que pueden producir los inhibidores de protones, nos empezamos a alarmar, ¿no? Pero bueno, eso lo tienen que hacer ustedes porque están estudiando farmacología, están estudiando medicina, es correcto que lo sepan, pero también tienen que saber, que no sea parte del curso, que para establecer yo la relación entre un efecto y otro, tengo que usar criterios, ¿no? Entonces,
toda la información, los artículos que se van publicando, se van agrupando, existen los criterios de Hill, que dependiendo de la fuerza estadística del estudio, la consistencia del estudio, qué tan específico es el estudio para lo que se quiere investigar, el tiempo en que se hizo el estudio, la relación dosis-respuesta, la existencia de un mecanismo fisiopatológico demostrable, la coherencia de los hallazgos, modelos experimentales y la reproducción en otras situaciones, me permiten saber si ese efecto adverso lo puedo atribuir al medicamento. Y si revisamos, pues casi ninguno cumple, ¿no? Por ejemplo, en el clopidogrel sí hay temporalidad, porque los estudios que hemos mostrado que están en simultáneo, sería un mecanismo propuesto por el tema de los citocromos, pero la fuerza estadística es débil, la consistencia es débil, entonces no es algo que se pueda demostrar, ¿no? La rhabdomiólisis, la fuerza estadística es débil, pero en realidad son reportes de casos, sí hay coexistencia entre los síntomas, sí y usa el medicamento, ahí no tenemos algún otro criterio, ¿no? Para decir, oye, ¿sabes qué? Los IDP producen rhabdomiólisis, ¿no? Y lo que nos lleva a todo esto es que esos medicamentos están usados, probablemente demoren muchos años en que tengamos información que nos digan si esto se produce o no se produce. Pero la moraleja más importante de esto es que debemos usarlos bien. O sea, la indicación de por qué lo uso es muy importante, ¿no? Si yo doy omeprazol o pantoprazol para la diarrea, ese es un uso innecesario. Si yo tengo una persona que le arde el estómago, pues 30 años, y le digo, ¿sabes qué tienes que tomar otros 30 años y no le doy botones? Ese es un mal uso del medicamento, ¿no? Ustedes ya van a aprender cuando estén en su curso de medicina a hacer diagnósticos, ¿no? Y los diagnósticos son importantes, que sea una enfermedad por reflujo, que sea una úlcera, si es una dispepsia funcional, controlar el desencadenante de la dispepsia funcional para que sea una terapia con fin, que no sea una terapia eterna y crónica, ¿no? El uso responsable de estos medicamentos, la indicación responsable de estos medicamentos es la clave para que no se encuentren tantos efectos adversos que pueden aparecer y el reportar las cosas que uno encuentra a través de los sistemas de reporte de eventos adversos permite establecer ese tipo de modelos que nos dicen, oye, sí hay una relación entre este problema y el uso de inhibidores de protones. Por ejemplo, la infección bacteriana sí tiene cierta fuerza estadística, sí es consistente, sí es temporalidad, hay una relación dosis-respuesta, sí hay un mecanismo fisiopatológico, parece que esto sí es más probable, ¿no? Otra cosa que nos preguntaron fueron los antagonistas H2, la ranitidina, bueno, como les mencioné al principio, si recordamos que el principal estímulo para la producción de ácido es la histamina, si bien cierto no bloquea la bomba, que ya es el bloqueo de toda la secreción de ácido, bloqueando la histamina tengo un efecto, acá tengo la ranitidina, la famotidina y la simitina, eso es lo que hace la histamina. Los antiácidos, que son súper usados, lo que hacen es neutralizar el ácido, se mezcla con el ácido, el bicarbonato hace eso, pero se absorbe súper rápido y se disuelve con el agua, no tiene un efecto práctico. Existen distintos tipos de sales, el carbonato de calcio, pero que produce mayor cantidad de gas, produce eructos, ¿no? Quizás la solución más usada sea la de magnesio con aluminio, ¿no? El magaldrato, que tiene un efecto rápido con el magnesio y un efecto prolongado con el aluminio, ¿no? Sin embargo, ese efecto rápido y prolongado no pasa de las 2 o 3 horas, ¿no? Por eso se trata de diseñar vehículos coloides que duren más tiempo, que en realidad no son superiores a los inhibidores de omeprotones, ¿no? También se asocian a veces, como estos medicamentos pueden producir también mayor producción mayor liberación de gases, mayor fermentación, también se suele mezclar con un poco de simeticol. Su indicación hoy en día tiene básicamente efectos sintomáticos, ¿no? Se usa para control de síntomas. El sucralfato sí tiene una característica, es una mezcla de azúcar y aluminio, ¿no? Este compuesto, cuando hay un pH menor a 4, por eso que la asociación entre inhibidor de protones y sucralfato no tiene mucho sentido.
cuando hay un pH menor a 4 se forma una goma, ¿no? Como un pegamento que se adhiere a las erosiones o lesiones en el estómago. No es un mecanismo de acción. Me preguntaron sobre el misoprostol. El misoprostol es un análogo de las prostaglandinas E1, y eso lo que tiene es un efecto en la mayor producción de moco, mayor producción de bicarbonato, vasodilatación de la vasculatura gástrica que promueve la regeneración epitelial, ¿no? Y al estar su efecto a nivel de las ciclooxigenasas, suena como que le va muy bien ir con los AINES, ¿no? El problema es que el misoprostol también produce aumento de las contracciones uterinas, ¿no? Y hoy en día, por sus efectos adversos, también produce diarrea, por ser secretor, por estimular la motilidad, casi no se usa. De hecho, esos medicamentos antiácido, carfato, misoprostol, antagonistas H2, probablemente cuando ustedes ejerzan ya no se van a usar muy, muy poquito, van a ser parte de la historia de la medicina. El misoprostol queda para los ginecólogos. Y bueno, el tema de los antagonistas H2, reporte de la FDA el 24 de noviembre del año 20. Hay un contaminante conocido como la N-nitrosodimetilamina, el NDMA, que se ha encontrado en la rentina. Y bueno, la FDA recomienda retirar la rentina del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque este componente está asociado a mayor riesgo de producción de cáncer, no de cánceres en general, ¿no? Entonces, así van a ir saliendo cositas, probablemente, como pasa siempre en medicina, llega una noticia y todos nos alarmamos, oye, ¿sabes qué? Esto está pasando, ¿no? Probablemente tiene que ver más que nada con la preservación del medicamento, con la temperatura a la que se preserva, pero, de nuevo, la moraleja, o sea, lo tengo que usar cuando necesito usarlo, ¿no? Hay unas situaciones especiales, por ejemplo, personas que no toleran los inhibidores de protones, o algunas situaciones particulares de reflujo donde se hacen combinaciones de IDP con ranitidina, ¿no? Que son pocas, ¿no? Entonces, en términos prácticos, hoy en día empezar un tratamiento con ranitidina no es buena idea. Sobre prokinéticos, hay que recordar, me preguntaron sobre los agonistas serotoninérgicos. En este caso tenemos que acordarnos de cómo funciona el estímulo de la contracción muscular en el enterocito, en la pared intestinal. Más adelante tengo un slide donde lo explico un poquito más profundamente. La contracción, ¿no? El estímulo serotoninérgico produce dos tipos de efectos, la contracción proximal y la relajación distal, ¿no? Esa contracción proximal con relajación distal es lo que produce el movimiento peristáltico, ¿no? Los agonistas serotoninérgicos como el cisapride, la metoclopramida tiene un efecto serotoninérgico, el tegacerot o la mosaprida, lo que van a producir es un estímulo de contracción proximal por liberación de acetilcolina, ¿no? A nivel de la neurona colinérgica. Por ejemplo, en el caso de los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Tenemos agonistas dopaminérgicos como la domperidona, la metoclopramida también es un antagonista dopaminérgico. Lo que hace que antagonizar la dopamina es que predomine el efecto acetilcolina, que es el efecto de contracción, ¿no? Estos antagonistas dopaminérgicos también pueden tener efecto antiemético, porque sabemos porque la dopamina, el 5-HT3, están involucrados en el estímulo del vómito. Rápidamente sobre el estreñimiento, ya tenemos, para enfocar el estreñimiento tenemos que saber la causa del estreñimiento, ¿no? Tenemos estreñimiento primario, secundario, ¿no? Y el estreñimiento primario se clasifica en el estreñimiento de tránsito lento, cuando el colon no se mueve, en trastornos funcionales, como cuando no puedes defecar, no funciona la prensa para defecar,
sistema defecatorio se llama disquinesia defecatoria y el síndrome de intestino irritable. Los secundarios, pues, son medicamentos, hormonas, trastornos psiquiátricos, neurológicos, ¿no? Acá hay unos criterios diagnósticos para el diagnóstico de estreñimiento funcional, no es parte del tema. Y el estreñimiento funcional es en el que el colon no funciona bien, porque el estreñimiento funcional viene de ahí, y hay que acordarnos, pucha, que un mecanismo fisiopatológico para el estreñimiento, claro, no hay. No hay, o sea, asumimos pues, que mejorar la motilidad, mejorar la secreción en el colon nos ayuda a defecar porque tratamos de reproducir modelos incluso de enfermedades, ¿no? Pero un mecanismo por el cual yo diga, esto produce el estreñimiento no existe, ¿no? Por eso es que existen tantas clasificaciones de estreñimiento. La gente se reúne en Roma cada cierto tiempo para hablar de que es un estreñimiento crónico, un síndrome de intestino irritable, estreñimiento inducido por opioides y trastornos de la defecación, ¿no? Esencialmente lo que nosotros vamos a tratar de enfocar es el estreñimiento funcional, ¿no? El tránsito colónico, lo que les decía, ¿no? Existen dos patrones de ondas, las ondas del colon izquierdo, ¿no? Que son las ondas propulsoras, las ondas del sigmoides, que son ondas que son más retentivas, ¿no? Esto se llama manometría. Entonces, las ondas del colon izquierdo lo que hacen es contracción proximal, dilatación distal, empujan el bolo fecal. Y aquí empiezan a retenerlo para que se forme, se llene la ampolla rectal y una vez que está llena, se produzca el efecto defecatorio, ¿no? El efecto defecatorio tiene fases, ¿no? La contracción, esto se llama manometría también, rectal. Cuando se produce la contracción, esa contracción, mire, le cambia el ángulo del sigmoides, y cuando se produce relajación, se vuelve recto y sale, y se defeca, ¿no? Por ahí están las enfermedades relacionadas al estreñimiento, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos que acordarnos de nuestro sistema de control entérico, ¿no? La serotonina, que estimula la motilidad colónica, la contracción de la neurona proximal y la relajación de la neurona distal. La contracción de la neurona proximal es mediada por acetilcolina, la relajación de la neurona distal mediada por óxido nítrico, ¿no? Y por aquí es donde vienen los tratamientos esos de estreñimiento, ¿no? Los tratamientos farmacológicos. También el control neuroentérico, el regular la producción de serotonina, también tiene un rol sobre la motilidad, ¿no? Entonces, por aquí también, si recuerdan, cuando les mostré el gráfico de prokinéticos, hablamos mencionaba sobre el receptor, sobre la serotonina, el 5-HT4, la cisaprida, el terazogot y un medicamento llamado flucalopride, que son sus agonistas, les estimulan no solo la producción de acetilcolina, sino la producción de motilina. Eso provoca mayor contracción intestinal, provocando la defecación. Más recientemente, hay algunos fármacos que actúan sobre receptores que regulan la expulsión de sodio, ¿no? Es decir, hay unos que actúan sobre este receptor NH3, ¿no? Que es un transporte activo de sodio a nivel de la luz intestinal. Otros que actúan sobre receptores electrogénicos de sodio, ¿no? Que también regulan la absorción de sodio intestinal, y otros que actúan sobre la secreción, ¿no? Sobre la secreción de cloro, ¿no? Por canales iónicos, o de cloro mediada por proteína, por GMP ciclo o MP cíclico, ¿no? Y esos son, pues, el ubiprostone, ¿no? Que actúa sobre el canal de cloro, sale cloro, imita jala agua, a mayor agua se defeca. Linaclotide, que actúa sobre el receptor de guanilina que está en la pared intestinal, activando el GMP cíclico, estimulando la salida de cloro. Y ese medicamento, que sí no lo mencioné en la clase, que actúa sobre el receptor de NH3, es el tenapanor, ¿no? Y ya no actúa sobre canales de cloro, sino sobre canales de sodio.
Y me preguntaban también en la clase sobre qué debemos usar, qué laxante debemos usar, ¿no? Por ejemplo, ese es un trabajo del doctor Camilleri donde nos muestra pues, la efectividad de los laxantes. Ese es a 4 semanas y, por ejemplo, acá los laxantes irritativos, ¿no? Tienen un efecto bastante bueno en las primeras 4 semanas. Esto cambia cuando nos vamos 8 semanas, ya no aparece, y ese tipo de laxantes pierde su eficacia, siendo lo más eficaz usar de repente un estimulante de la secreción de serotonina, como el procalopride, y para 12 semanas con tratamientos crónicos ya aparecen otros medicamentos, como el Obixivat, que es un medicamento que inhibe la absorción de sales biliares, ¿no? En la mayoría de estos fármacos no los tenemos en la circulación, en el Perú sí tenemos procalopride, Tegaceros no está en el mercado. Y finalmente, en cuanto al estreñimiento, lo que tenemos que tener es un algoritmo de enfoque que lo van a desarrollar cuando hagan la parte clínica, pero lo primero es modificar estilos de vida y una larga mención sobre el uso de la fibra en la dieta como el primer paso para controlar el estreñimiento, corregir las alteraciones nutricionales, porque la fibra no solo jala agua, sino también produce ácidos grasos de cadena corta, que son nutrientes para el enterocito. Y eso mejora la producción de serotonina tópica, mejora la motilidad, ¿no? Eso es, la mayoría de veces los estreñimientos mejoran con eso. Si no tengo eso, usaré un laxante osmótico y tengo la lactulosa, que sí le vamos a mencionar en la clase, el polietilenglicol. Si con eso no mejora, puedo usar un laxante estimulante por corto periodo de tiempo. Y si finalmente ese tratamiento no me sirve, ya estoy frente a un estreñimiento funcional crónico, donde ya debo empezar a contemplar el uso de agentes prosecretores. Eso es básicamente, creo que he podido absorber todas las dudas que tenían. Creo que ya el doctor Oscanoa está por ahí, ¿no? Sí, doctor Raut, muchísimas gracias. Ha estado muy entretenida, muy interesante su consolidación de las preguntas. El doctor Oscanoa ya está con nosotros para poder desarrollar la parte de respiratorio, ¿no? Habían algunas preguntas ahí que hicieron una de las alumnas. No sé qué, mientras va cambiando las diapositivas, poder resolverla. Preguntaron, como usted habló acerca de la probabilidad de hacer diarrea por Clostridium difficile, ¿qué tratamiento se te daría en ese caso, ¿no? Si es que ya tenemos la diarrea por Clostridium. En la diarrea por Clostridium difficile, bueno, ya viene el diagnóstico, que es toxina B, Clostridium eneses, ¿no? Y el tratamiento, curiosamente, es antibióticos, ¿no? Se puede usar vancomicina en presentación oral o las ampollas de endovenosas, darlas por vía oral. Metronidazol es otra opción, ¿no? Más recientemente tenemos la rifaximina, es otro tipo de antibiótico no absorbible, que también se puede usar en la diarrea por Clostridium difficile. Dejando como alternativa de rescate el trasplante fecal, ¿no? El trasplante fecal es la introducción en el intestino, que puede ser por colonoscopía o por endoscopía, de un volumen que generalmente suele ser 50 mililitros de materia fecal de un paciente previamente seleccionado, ¿no? Como les comenté en el momento de la presentación, este es un problema en las UCIs de Estados Unidos, ¿no? Y eso... Uy, y eso es una situación bastante complicada. Entonces, ellos, afortunadamente nosotros no vemos eso por acá, no vemos tanta diarrea por Clostridium, no sí vemos diarrea por antibióticos, ¿no? Que va bien con algunos probióticos y antibióticos. Pero diarrea por Clostridium veremos pues una vez cada 3 años. Pues. Listo, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces daríamos pase en este momento al doctor Oscanoa, que ya nos está esperando. Doctor, buenos días. Doctor Raut, es necesario que deje compartir pantalla para que pueda el doctor Oscanoa compartir. ¿Ya está? Sí, doctor, muchas gracias. Eh, doctor Oscanoa, ah, doctor,
El micrófono está cerrado, entonces tendría que activarlo para que podamos escucharlo. Buenas tardes, soy el doctor Teodoros Canoa. Voy a resolver, creo que esta es la reunión para resolver algunas preguntas y no hacer la clase, o en todo caso se puede hacer como un resumen, depende de ustedes cómo es mucho mejor. Bien, ¿me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, doctor, podemos escucharlo bien. Muy bien, entonces creo que esto es una reunión de consultas, ¿es así? Empezamos las consultas o desean que haga tenemos aproximadamente, bueno, 35 minutos para todo. No sé, doctora, ¿qué sugiere? ¿O hago un resumen de 10 minutos o 15 Doctor, minutos de la yo le clase y después mandé un empezamos? resumen. Ya, perfecto. Podría ser como que esa parte puntual. La mayoría de consultas fuera acerca de los broncodilatadores, específicamente de las antinas. Es donde tenían mayores dudas los Ya, alumnos. perfecto. Ya, bien. Entonces, en relación con las santinas, un momentito, vamos a ver acá. En relación con las santinas, en realidad son medicamentos broncodilatadores que se usan poco actualmente, ¿ya? Creo que lo central de la clase es conocer de que los broncodilatadores fundamentalmente de mayor uso son los beta-2 agonistas de acción corta con medicamentos que se llaman aliviadores, y los de acción prolongada para prevención. Las antinas es medicamentos bastante antiguos que se utilizaban antes en vez de los broncodilatadores de acción corta. ¿Ya? Está, por ejemplo, teofilina, aminofilina era endovenoso y teofilina era por vía oral. Actualmente su uso ha bajado bastante, quizás excepto su uso un poco limitado en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su uso es restringido porque las reacciones adversas se tienen que ser controladas por determinaciones de concentraciones séricas en sangre, y eso no está disponible en todos los hospitales. Por ejemplo, dependiendo de las concentraciones séricas, puede producir problemas cardiovasculares, especialmente taquicardia, por ejemplo. Entonces, requiere monitorización con concentración sérica, y eso dificulta de que uno pueda utilizarlo habitualmente en consultorio externo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Es el único fármaco quizás se mide la concentración sérica dentro de la clínica, el resto no. Y sus reacciones adversas están más ligadas al aparato cardiovascular. Otra de las cosas importantes es que las dosis que se requieren son bastante, relativamente altas en relación con sus reacciones adversas, es decir, medicamento de rango estrecho terapéutico. Todas estas consideraciones han hecho de que se utilice estos medicamentos como en pacientes que no toleren, es bastante difícil que no toleren beta-2 agonista de acción corta, por ejemplo, pero sí se utiliza más también, quizás una de las indicaciones importantes de aminofilina, que es una santina, que se administra por vía endovenosa, es en pacientes que están en unidad de cuidados intensivos y que tiene un efecto de aumentar la funcionalidad diafragmática, ¿no? Entonces, para evitar el destete, por ejemplo, de pacientes con esta ventilación mecánica, es posible utilizarlo. Pero, hemos dicho, su utilización es bastante limitada. Dentro de los pasos que se han mostrado dentro de los slides que hemos presentado allí, hay paso 1, paso 2, paso 3, por ejemplo, en asma bronquial. Realmente solamente en estatus asmático y que los pacientes están bastante delicados en unidades de cuidados intensivos, se usan las antinas, ¿no? Entonces, ese es el lugar en el cual es la utilización de santinas.
Recalcar en todos ustedes de que en farmacología lo que tratamos de hacer es conocer más los medicamentos que se usan más, ¿no? No es que tampoco digamos que nos desconocemos los medicamentos o que conozcamos menos de los medicamentos que se usan menos, no, sino simplemente de ver, por ejemplo, en esta clase, con qué medicamentos me quedo para recordar sin necesidad de mi smartphone, sin necesidad de googlear nada. Entonces, de esa parte, por ejemplo, Santinas probablemente lo van a ver cuando sean especialistas o neumólogos que están bien en EPOC o quizás en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es decir, es un porcentaje bastante menor. Si aplicamos el 80-20, por ejemplo, el 80% de todos los conocimientos de esta clase van a ir básicamente a LABAs y SABAs y corticoides inhalatorios. ¿Qué quiere decir? SABAs, salbutamol, es decir, beta 2 agonistas de acción corta. Ejemplo, salbutamol, vía inhalatoria. Y sus dosis han visto en microgramos. Su reacción es a veces mínimas. ¿Por qué? Porque se absorbe poco y el 10% que va al aparato respiratorio es suficiente para tener propiedades broncodilatadoras, ¿no? Sus efectos adversos son mínimos porque lo que se queda en la boca es lo que se absorbe y va a la sangre y va a vía sistémica, que es muy poquísimo, ¿no? En LABAs, es decir, en long, saber de que son beta-2 agonistas de acción prolongada, son beta-2 agonistas, pero de acción prolongada, pero no se usan para asma aguda, sino para prevención de asma, que es la misma indicación que corticoides inhalatorios. Por eso es que en los frascos de presentación de los medicamentos inhalatorios viene combinado LABA con un corticoide, es decir, un corticoide inhalatorio con beta-2 agonistas de acción prolongada. Entonces, esto es fundamental. Dentro del 80-20 de conocimientos, el 80% es saber de qué SABAs, salbutamol, por ejemplo, se usa para broncoespasmo agudo y LABAs para prevención. Es decir, SABAs es beta-2 agonistas de acción corta, son medicamentos aliviadores dentro de la clasificación farmacológica y clínica. Y beta-2 agonistas de acción prolongada son medicamentos preventivos de asma. Eso es diferente la indicación, a pesar de pertenecer al mismo grupo. Fíjense, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque no puedes administrar un beta agonista de acción prolongada en asma aguda. La administración es para prevenir accesos asmáticos muy frecuentes que tienen la misma acción que corticoide, es decir, asma es una enfermedad de tipo inflamatoria y requiere un antiinflamatorio, y un antiinflamatorio corticoideo por vía inhalatoria, y también una función sinérgica con beta-2 agonistas de acción prolongada. Bien, entonces, después creo que había otra, doctora, no sé si me recuerda alguna otra consulta, no sé si la hay ahora, también lo puedo hacer. Sí, doctor. Por ejemplo, ahí sobre el uso de interacciones, mencionaron sobre qué pasaría si una persona consume cafeína y a la vez salbutamol. ¿Hay alguna interacción? Ya, bueno, definitivamente son los dos simpáticos miméticos, ¿no? Cafeína, teína, y aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Sin embargo, uno tiene que contextualizar, por ejemplo, la pregunta que es bien interesante, a un caso real, ¿no? Es decir, es bastante difícil que un paciente que esté con broncoespasmo agudo, es decir, tenga sensación de falta de aire, hay sibilantes, y que requiere en ese momento salbutamol. Es decir, probablemente es bastante difícil de que a él se le administre, por ejemplo, cafeína, ¿no? Es decir, las interacciones, recuerden, señores alumnos, las interacciones se clasifican también, hay varias clasificaciones, pero lo que deben recordar es que la interacción fármaco-alimento, cafeína, teína y un fármaco, son importantes
o son clínicamente relevantes cuando su tiempo es prolongado. Por decir, si warfarina se toma toda la vida y si va a haber interacción fármaco-alimento, lógicamente las alimentos de hoja verde hay que regularlas. Pero si vamos a esa pregunta, interacción fármaco-alimento de teína, cafeína con salbutamol no se va a poder inhalar del paciente por más de 2 o 3 días. No se puede, no es toda la vida, ni siquiera unas semanas se está inhalando. Es solamente, es un aliviador, fármaco del grupo aliviador para broncodilatador. ¿Qué quiere decir? De que cuando tenga la sensación de falta de aire, el paciente se va a inhalar. Y eso no va a ser más de 3 días porque también genera tolerancia. Entonces, desde un punto de vista práctico, es bastante difícil decir de que mientras está tomando café todos los días y se está inhalando, ¿no? Entonces, es importante de ver, por supuesto, tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto, tomar en cuenta esta interacción, definitivamente, ¿no? Pero la indicación será, pues, de que mientras está inhalando no tome café, ¿no? Pero ustedes bien van a ver de que los broncodilatadores de acción corta no se administra más allá de 2 o 3 días, definitivamente. Después se suspende. Y el resto, hasta que alivia es decir, se abre las vías aéreas, se rompe el broncoespasmo y calma. ¿Ya? Entonces, es importante la interacción. Quizás podría ser, si es que, por ejemplo, el paciente, eso sí, se va a inhalar todos los días, pero con lavas, es decir, beta-2 agonista de acción prolongada, que sí es todos los días, es un paciente con asma severa, ¿no? Sin embargo, recordar también lo siguiente, de que es por vía inhalatoria. Y la posibilidad de presentación, por ejemplo, de taquicardias por interacción fármaco-alimento es bastante difícil. Y en este momento puede ser catalogado como clínicamente muy poco frecuente, ¿ya? Lo que sí creo que la pregunta es interesante, analizar de otro modo. Para hacer, por ejemplo, los adultos mayores, bueno, no sea mucho actualmente, pero bueno, en algún momento sucedía, no querían inhalarse. Es decir, te había un problema en inhalarse. ¿Por qué? Porque para inhalarse tienes que entrenarte en disparar y aspirar, ¿no? Ya sé que a ustedes les podría parecer incluso risible que eso no lo puedas hacer, pero a veces sucede, pues, de que los pacientes no pueden realizar ese simple acto que ustedes sí lo pueden realizar. Entonces, ¿qué dicen? No, doctor, yo he visto que salbutamol también hay en pastillas. Mejor déme la pastilla y ya. Ahí sí, ese es un problema. ¿Por qué? Porque las pastillas son en orden de miligramos. Es más o menos 30, 40 veces más en la dosis que la vía inhalatoria y son igualmente efectivos. Ahí sí, imagínense que el paciente toma pastillas de salbutamol y encima esté tomando café o té, definitivamente las reacciones adversas son mucho más, la posibilidad de presentación es bastante alta, la interacción fármaco-alimento, ¿no? Creo que eso sí, ¿no? Entonces, lo que debe quedar claro es que la vía de administración de broncodilatadores beta-2 agonistas es de inhalatoria, básicamente, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o también si es que ustedes desean hacerlo. Sí, doctor. Justo lo último que acaba de mencionar, recordar, ¿no? Que incluso hay jarabes de salbutamol y de clenbuterol, ¿no? Con otros, con algún mucolítico, algún expectorante. Entonces, estos son administrados por vía oral y como usted mencionó, las dosis son mucho mayores de las que podían darse por vía inhalatoria. Es Bien, interesante, un momentito, un sí, sí, segundo. claro, sí, doctor. Recordamos un paciente bueno, realmente fue hace 2 años, que vino con una ambulancia, ¿no? De un hospital, por si acaso. Era un técnico de enfermería, ya que tenía más o menos, entrada entre 55 años. Le sucedió lo que usted está describiendo. Es decir, le habían insistido en que se tenía que usar salbutamol inhalatorio, pero no,
él encontró de que había en jarabe y decidió tomar jarabe. Le trajeron de su hospital al hospital Almenar porque pensaban que era un infarto de agudo de tenía un ataque de arritmia. Es decir, a ustedes les pareció bastante sencillo eso, sin embargo, ese problema de que prefieren la vía oral a la vía inhalatoria. Ya sé que ustedes en su generación no es obvia y no, sin embargo, la generación, los baby boomers, es decir, la generación pues que estamos por encima de 60 años, 50 años, hay un problema allí, hay varias cuestiones relacionadas en que por si acaso, el problema es poco frecuente, pero sucede, ¿ya? No creen mucho en las pastillas, mejor dicho, en los inhaladores y más en las pastillas o en los jarabes. Entonces, todo viene, por si acaso, de forma histórica. El año 70, 80, hubo una epidemia de asma fatal, pero digamos, no es pues una cantidad de fallecidos tremenda, ¿no? Sucedió... y estadísticamente no significativo, pero en asma fatal es bien, llama la atención que un paciente fallezca por asma. Es muy, muy raro, pero se presentó. Y esto estuvo relacionado con dos cosas simultáneas, fenoterol y salbutamol. Por primera vez se presentaron por vía inhalatoria. Entonces quedó como si fuera grabado eso de que algo inhalatorio podía tener ese efecto. Entonces, ustedes, claro, no lo recuerdan, eso es historia. Después se comprobó de que lo que sucedía es que el fenoterol tenía una dosis más alta comparativamente con salbutamol. Entonces, ese es el temor de algo muy antiguo que y que ustedes no recuerdan porque no son de la época, en la cual se tenía un temor a la vía inhalatoria, ¿ya? Entonces, por eso es que prefieren, como dice, el jarabe. Y quizás con lo que dice la doctora es bastante atinado. Si van a haber jarabes, vean la composición y encuentran un beta-2 agonista, atención señores, mucho cuidado, no es cuestión de que hay un jarabe que está con gripe y esto le va a guiar y dentro de la composición está un beta-2 agonista de acción corta, no lo creo, no recuerdo que haya alguno realmente, pero no es posible, ¿ya? Claro, podría haber fenilefrina, por ejemplo, también también está dentro de los casos de los fármacos que contienen simpáticos miméticos, ¿no? Eso sí, entonces eso es importante de verificar. Igualmente recordar que algunos de la medicina herbaria para asma, lo que pasa es que tienen efedrina, pues. Entonces hay que conversar con los pacientes y decirle, no decirle absolutamente usted no deben tomar nada de medicina herbaria para el asma, sino explicarles de que, mire, las plantas tienen efedrina y realmente salbutamol es mucho mejor que eso. No son mágicas, es que tienen su componente y eso tiene acción para el broncoespasmo. Pero ¿para qué va a tomar medicina herbaria si es que usted puede inhalarse? Tiene el mismo mecanismo y las dosis son muy controladas y son mínimas. Entonces, de esa manera, no es que se aliente o desaliente la medicina herbaria que contiene efedrina, sino explicarle de que en esos casos solamente de asma es mejor la terapia inhalatoria con beta-2 agonistas de acción corta, tipo salbutamol. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si que puedo. Sí, doctor. Había otras preguntas, pero ya eran acerca de los anticuerpos monoclonales. Querían un poco más de explicación en relación a la utilidad que tendrían en este caso en el asma. Ya, anticuerpos monoclonales. Fíjense, la respuesta concreta es, van a ver la diapositiva de los pasos, 1, 2, 3, 4, es decir, los casos más complicados reciben anticuerpos monoclonales, ¿ya? Esos son los casos en los cuales es posible de que esté indicado. Pero ustedes verán, dicen, pero fíjense, doctor, el mecanismo de acción de lomazanimab realmente es espectacular. ¿Por qué no se le da a un paciente así, no? Si es que es un anti-IgE, ¿no? Y sabemos que IgE, que es prácticamente, junto contra las interleuquinas, que desencadenan el broncoespasmo, ¿no? Toda una cascada de
de que finalmente conlleva a que pudiera producirse el broncoespasmo, ¿no? Tratando de buscar ahí. Lo cierto es que su eficacia sí es alta, pero cuando se hace el riesgo-beneficio, las reacciones adversas también son altas. En realidad, no se olviden, ¿ya? En general, farmacología también es para generalizar cosas, es para poder explicar y no decir, yo quiero saber exactamente lo mismo y el resto de los anticuerpos monoclonales tendrán también otra visión, como es cierto, farmacodinámica, su farmacocinética, y cada uno por uno voy a aprender, es imposible, pues, ¿no? Es bastante difícil saber de todo, pero en relación solamente con anticuerpos monoclonales. Entonces, lo que debe llevarse acá es lo siguiente. Los anticuerpos monoclonales, en general, las reacciones adversas son bastante frecuentes. Eso es decir, es bastante difícil de conocer algún anticuerpo monoclonal cuyas reacciones adversas sean tan poco frecuentes, por ejemplo, como un beta-2 agonista de acción corta. No hay comparación. Y sus reacciones son sistémicas, por si acaso. Estamos hablando en general de los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Pero no, eso no quiere decir que sean medicamentos que no se deben administrar, no. Simplemente se hace una relación riesgo-beneficio, ¿no? Por eso es que su administración es pacientes con un asma, que comienza después de los 30 años, asma intrínseca, en la cual el broncoespasmo es bastante severo, ya hay una remodelación del aparato respiratorio y prácticamente están usando corticoides sistémicos y el paciente, estamos hablando del 1-2% de pacientes con asma, ¿no? Es una pequeña, pero bastante complicada. En esos casos es posible considerar, porque los riesgos de un asma fatal, por ejemplo, condicionan a que uno pudiera utilizarlos estos y llego a ver los beneficios. Pero imagínense, si uno va a utilizar de comienzo un asma leve, de ninguna manera los riesgos de reacciones adversas son mucho mayores que los otros, que un corticoide inhalatorio, que un SABA, ¿no? Entonces, anticuerpos monoclonales en general, sus reacciones adversas son importantes, su uso es bastante limitado por eso, pero siempre se usa cuando el beneficio es mayor que el riesgo, definitivamente. Y ustedes van a ver anticuerpos monoclonales, muchos de ellos se usan en cáncer, por ejemplo. Entonces, el riesgo, ahí el análisis riesgo-beneficio es diferente que un asma, por ejemplo. Segundo punto, su utilización también es baja porque es bien cara. Es muy cara en relación, por ejemplo, para ver. Ustedes van a ver en farmacología que la selección del fármaco está bajo 3 aspectos. Primero es eficacia, seguridad y costo. No se olviden. Cada vez que quieran hablar de un medicamento, hablen, por supuesto, puede hablar muchísimas otras cosas, ¿no? Y entonces la pregunta, doctor, ¿qué debemos saber de la farmacología de los anticuerpos monoclonales tipo IgE? En eficacia, en seguridad y en costo. Muy bien, la eficacia sí es bastante importante. Seguridad, sus reacciones adversas también son importantes, por eso se da en pacientes severos y muy seleccionados. Costo, muy alto. Ya sé que algunos de ustedes y la mayor parte de ustedes dirán, doctor, ¿por qué habla costo? ¿No? La vida no tiene precio. Sino que las decisiones también son que cuando uno selecciona a un paciente y se le da anticuerpo monoclonal cuando pudiera haber recibido otro, estás quitando al siguiente paciente, por si acaso. No es que el paciente beneficia que le estás dando, pero se perjudican 2 o 3 más. ¿Por qué? Porque el presupuesto no es elástico, que hasta el infinito, ¿no? Bien, doctora, ¿alguna cosa más? Si tiene alguno que quiera participar. Sí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta de los que está presente, ya para los minutos finales de la clase. Si no, igual queda una pregunta, doctor. Habían Sí, consultado adelante. sobre mucolíticos y antitusígenos, el mecanismo específicamente de la codeína.
Ya, en relación con codeína, es un antitusígeno de acción central, ¿ya? De central a nivel central. Hay una región, ¿no? Sobre activadora de la tos, ahí tiene un efecto inhibitorio. Básicamente, con receptores Mu, aunque bastante débil, mucho menos intenso que morfina, por ejemplo, pero su acción antitusígena de codeína es a nivel central, ¿ya? La utilización, básicamente, lo que ustedes deben recordar, ¿no? Es para hemoptisis. Por supuesto, ustedes estarán pensando, no, pero cualquier caso de tos tú no puedes tomarlo. No es así. Realmente la indicación de codeína, un antitusígeno de acción central, fundamentalmente y sin discusiones, es cuando el paciente presenta hemoptisis, para sedar la tos. No se produzca tos. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una cavidad, por ejemplo, secuela de una tuberculosis y se ha infectado de una infección aguda, pero es decir, no tiene en ese momento tuberculosis, pero bueno, el paciente ha vuelto a lesionarse, la cavidad que estaba como secuela en el pulmón sangra. Entonces, la terapia de hemoptisis es sedar la tos. Y cuando se seda la tos, se puede usar otro antitusígeno, pero el que está dentro de la guía de práctica clínica es dar codeína por vía intramuscular. Y después puede ir a su casa con codeína en jarabe. O dextrometorfano también, que es otro opiáceo con acción antitusígena. ¿Ya? Bueno, después creo que era de acción central. Sí, después creo en mucolíticos. Ajá. En mucolíticos, ¿ya? En realidad en mucolíticos lo de la clase debe ser de que su uso es muy poco frecuente en consultorio externo, definitivamente, ¿ya? Y su uso sí podría estar indicado en condicional en pacientes que están intubados, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos y se requiere que la expectoración sea más fluida, por así decirlo, como dicen el término mismo, fluidificante o mucolítico. Su acción básicamente es para tratar de que no sea muy espesa la expectoración. Pero la utilidad de mucolíticos es a ese nivel. No es posible utilizar por un simple resfriado, ¿no? La guía de práctica clínica en ningún momento dicen que se debe utilizar en infección respiratoria aguda mucolíticos. No está en las guías, ya saben. Acá en la docencia, en farmacología y en terapéutica, que se enseña cuál es nuestro parámetro para poder decidir entre usamos, no usamos y en qué usamos. Una guía de práctica clínica. El hecho de que existan mucolíticos en el mercado en abundancia lo tomamos con tranquilidad, pueden existir, pero el hecho de que ustedes puedan prescribirlo tiene que haber una indicación en la guía de práctica clínica, definitivamente. Quizás en algunos casos, en época de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con un paciente en la frágil adulto mayor, cuya potencia en relación con la fuerza con que puedes usar el moco es bastante difícil, podrías suponer utilizar estos medicamentos, que viene a veces en presentación de jarabe. En el resto, el mejor fluidificante es hidratar al paciente. ¿Por qué? ¿Qué tiene el moco? El moco tiene entre 90 y 95% de agua. Y si es espeso es porque le falta agua. Es decir, el razonamiento no es tan complejo realmente, ¿no? Entonces, acá de la clase deben llevar de que el uso de hemocolíticos es bastante limitado, definitivamente. Según la guía de práctica clínica, su indicación es muy precisa y no concuerda con la cantidad de medicamentos que se prescriben fuera. No lo criticamos realmente, no, porque tampoco queremos decir que deben prohibir, debería estar, no, porque están con medicación de compra sin receta, ¿no? Lo que debemos
ponernos de acuerdo con ustedes es que dice la guía de práctica clínica, les hemos señalado. Pacientes frágiles con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es posible administrar en ellos. En el resto, si es que puede hidratarse, mucho mejor, ¿no? La hidratación por vía oral. El otro problema en relación con mucolíticos es no en sí mismos los mucolíticos, sino los que tienen asociados a, es decir, mucolítico con betamiméticos. El clásico caso de fenilefrina, que ya no hay, ¿no? Pues ya se prohibió hace 4 o 5 años fenilefrina porque producía hemorragia intracraniana, realmente era bastante severa. En realidad, eso era, ¿no? Era un betamimético también, es decir, aprovechando su acción broncodilatadora, porque a veces tos se produce en los niños, por ejemplo, tos es uno de los síntomas de broncoespasmo. Lo que pasa es que le falta que alguien le ponga el estetoscopio en el tórax y que con broncodilatador deja de toser, ya está. Entonces, fíjense en mucolíticos, hay una variedad realmente bastante extensa, pero en farmacología se debe aprender de que si hay algo que fluidifica las secreciones es hidratar al paciente, sencillamente. Bien, no sé si hay otra cosa más. ¿Hay una pregunta? En el formulario ya no había más preguntas, doctor, pero no sé si alguno de los presentes quiere hacer una consulta. Nos quedan 5 minutos. ¿Hay más? Bueno, no veo acá el chat, pero bueno. ¿Están allí? En el chat no he visto preguntas, doctor. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, hacemos las conclusiones generales de la clase. No se olviden que de toda la clase debemos aprender quizás 5 fármacos para resumir, ¿no? En primer lugar, el grupo de los fármacos que se llaman aliviadores. El grupo de los aliviadores clásicamente son beta 2 agonistas de acción corta, o sea, los SABAs, S-A-B-A-S, SABAs. El ejemplo de ellos es salbutamol y no se olviden, albuterol, que es lo mismo. Es decir, algunos de ustedes, muchos de ustedes van a ir a Estados Unidos, Europa, y ahí es albuterol. Pero es lo mismo, pues es salbutamol. Lo que pasa que, bueno, eso hay que recordarlo siempre. Su administración es hasta 3-4 días, es un aliviador, es alivia el broncoespasmo. No se puede utilizar mucho tiempo porque hay tolerancia, y cuando hay tolerancia necesita más dosis y puede haber reacciones adversas. Entonces, se usa cuando es aliviador, es decir, cuando hay broncoespasmo. El segundo fármaco que hay que diferenciar es los LABAs. LABAs, es decir, long, L, long, ¿no? Por ejemplo, salmeterol, formoterol y muchos otros más. Van a ver una bibliografía tremenda sobre unos que duran 12 horas, otros que 24 horas. La innovación es bastante importante. Se usa para prevención de asma, no para asma aguda. No se les ocurra administrar cuando el paciente tiene asma aguda, está en emergencia, ¿no? Ahí se dan nebulizaciones con SABAs. Entonces, estos generalmente están asociados a corticoides inhalatorios en un mismo frasquito de inhalador, ¿ya? Tiene corticoide inhalatorio, beclometasona. Hay varios otros, fluticasona, ¿verdad? Pero es un corticoide inhalatorio con un LABA, los dos juntitos. Tiene acción sinérgica. El otro fármaco, entonces, hemos hablado de salbutamol, de un LABA tipo salmeterol o formoterol. El tercer fármaco es el corticoide inhalatorio. Solo, eso también puede haber solo, por si acaso. Beclometasona, por ejemplo. Entonces es el cuarto nombre. Beclometasona es un antiinflamatorio corticoideo inhalatorio. Ya está. Y quizás como quinto medicamento sería un antileucotriónico, ¿no? Un antileucotriónico, por ejemplo, Montelukast. Se usa
también para prevención, es un medicamento entonces que se usa para prevención de asma de accesos, es decir, la misma indicación que corticoide inhalatorio, la misma indicación que lavas, pero que cuando es muy persistente se indica, ¿no? El único problema es que hay que ver, hay muy raro, es muy poco frecuente en pacientes adolescentes síndrome depresivo, y aparentemente aumenta la ideación suicida. Sin embargo, eso es una reacción de esa muy poco frecuente, y que es la precaución de ustedes es ver de que no haya ningún problema de síndrome depresivo. Ya está, con eso. Y después hay muchos otros fármacos más, dentro de los cuales está omazumimab, que se da es un anticuerpo monoclonal, pero se da en casos muy seleccionados, ¿no? En la cual el asma es bastante severa, es discapacitante, es decir, muy poco frecuente, muy raros casos, ¿no? Debido a que se tiene que ver el cálculo del riesgo versus el beneficio. Es un anticuerpo monoclonal. Teofilina, aminofilina, se usaba en la época del 70, 80, una ingresada a emergencia, como no había inhalatorios, le daban aminofilina endovenoso, y teofilina usaban todos los adultos mayores para su época. Ahora no, ¿ya? Debido a que actualmente las guías de práctica clínica exigen que uno deba medir la concentración sérica de teofilina, y eso no, por la nominal no hay, ¿no? Claro que pudiera haber en algunos otros sitios, pero es caro además, habiendo otros medicamentos que no requieren eso. Pero se usa también en unidades de cuidados intensivos y en muy rarísimos casos en los cuales haya baja adherencia a los inhaladores, en adultos mayores, etc. Entonces, esos medicamentos se usan muy rara vez, y como médico general realmente están con 5 medicamentos, y los otros que lo usan de manera muy controlada los médicos neumólogos. Bien, eso sería la conclusión, señores estudiantes. No sé si algo Muchísimas más. gracias, doctor Oscanova. Gracias. Gracias por su presentación. Bueno, con eso ya hemos concluido la sesión del día de hoy. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Ya, Y ya bueno, la siguiente clase es el próximo viernes sobre antidiabéticos y antineoplásicos. Gracias, muchas doctora. gracias. Hasta luego. Hasta luego.